alteración. De tal punto que si hay un error en alguno de ellos, por ejemplo el Y, en el 23, se produce lo que se llama el síndrome de Down. No puede haber alteraciones. Entonces tienen 46 cromosomas todas las células de nuestro cuerpo, excepto el espermatozoide y el óvulo, que tienen justamente la mitad, 23. ¿Para qué? La naturaleza es sabia, para recomponer otra vez la fórmula cromosómica en el ser humano, y se vuelven a crear una única célula, que es el cigoto, al fusionarse con el óvulo, que son 46 cromosomas, 23 y 23. Esa es la fórmula normal. Después ya vienen los 9 meses de gestación hasta que nace la criatura. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Y esto la naturaleza ya lo sabe en las especies, por ejemplo, las abejas reinas y las hembras, pues son, digamos, autofecundadas, no necesitan del varón. Los zánganos sí. Entonces esto se da, esta partenogénesis se da en distintas especies de invertebrados, en distintas especies de vegetales por naturaleza. En el hombre no. En el hombre se puede hacer por inducción artificial. Y entonces, atención, cojamos lo que es normal para la procreación, el óvulo y el esperma. Pero ahora, en vez de unirlo y dar lugar a una vida normal, bien sea in vitro y después insertándola en el útero de una mujer, o bien sea por el coito, pues cojamos y pongamos en este laboratorio 2 probetas. En una depositamos un huevo, un óvulo, y aquí pongamos un espermatozoide. Recuerde usted que el espermatozoide tiene 23 y este 23. Pues en vez de poner el espermatozoide, pongamos una célula somática de su cuerpo. La extraemos. Esa célula ya tiene 46 cromosomas. Y ahora al óvulo le vamos a extraer su código genético, su núcleo, sus 23 cromosomas. Lo vamos a dejar en blanco, solamente con el citoplasma que será necesario para después gestar en el endometrio, en el útero, al insertarlo en la mujer y que dé lugar al parto con el tiempo normal. Se ha hecho in vitro, pero después se continúa pues, en el útero de la mujer. Bueno, pues cuando este óvulo lo hemos vaciado y ya no tiene código genético, e introducimos una célula somática de 46 cromosomas, al unirse y formar ya un cigoto, después el procedimiento será otra vez la reproducción mediante la inserción en la mujer, etc. Esta nueva célula será una respuesta idéntica físicamente, tanto o más que 2 gotas de agua del propio donante. De la misma manera que si usted dispone en el estudio de un monitor y usted se ve reflejado exactamente igual que usted es. Usted me ha hecho ante un planteamiento más, es que será igual no genéticamente, no físicamente, sino a nivel de emociones. Eso ya es distinto. En una de las novelas, yo trato eso todavía como ciencia ficción, tratando de reeducar al producto de esa clonación de la cual habla. Que le pregunte, para que lo entiendan, porque está hablando muy científicamente y quizás algunos telespectadores no acaben de entender qué supone. Es decir, cuando se clona desde la parte de engendrar y por tanto de evolucionar desde por ejemplo, desde el óvulo, evidentemente, y esta clonación empieza con días, o se clona y automáticamente... No, o sea, ahora se me clona a mí y nace un bebé, sí. o se genera... No, eso tiene un proceso igual que un embarazo normal. Hay que fusionar. Imagínese usted que hay una fecundación in vitro que cogemos, que usted no puede tener por lo que sea, y seleccionan un espermatozoide y de la señora cogen el óvulo, lo insertan, porque por la vía normal fisiológica no pudiera ser posible, y después lo insertan en el útero de la mujer y da lugar a una reproducción igual que si usted tiene el contacto normal. Pero aquí es que estamos hablando no de utilizar una célula de la mujer y otra del hombre, sino quitar la célula de la mujer dejando el núcleo vacío e introduciendo solamente el código genético del varón. Después, eso cuando se funda, que pasarán horas, se convertirá en un cigoto y el cigoto irá desarrollándose igual que en un embarazo normal, insertándolo en el útero. En este caso, si yo me clonara, sería igual que yo, pero de aquí 38 años, no ahora. De eso hablo en otra de las novelas, en El amante clonado, como posibilidad, porque las células... Nosotros somos paquetes de células, nuestros dedos, nuestra cabeza, nuestras orejas. Ahí, en opinión de algunos autores, somos el producto de 63 trillones de células. O sea, células hay muchas, quite usted las que usted quiera. Cuando todas esas células han comenzado por lo que yo a usted le acabo de decir, por esas células iniciales. Entonces, nosotros que somos ese paquete de células, nos vamos desarrollando a partir de una única célula, que es el comienzo. En cuanto se funde esa célula y comienza la vida humana, igual que pasa un rato cuando usted tiene el acto con la mujer, y entonces pasan unas horas y se empieza ya a fundir las 2 células en una única, ahí empieza la explosión de la vida humana. Después tendrán que pasar los meses que han de pasar, los 9 meses para que se complete la gestación. Entonces tendremos un bebé exactamente igual que el donante.
Usted me dice lo de la edad, perdón, para no ir. Tendrá 38 años cuando yo tenga. Vamos a ver, en el amante 76. clonado, ella tiene 20 años y él tiene 40 cuando sucede, no quiero contar la novela, cuando sucede lo que da lugar a la clonación. Entonces, cuando él muere, al propio cadáver le extraen el ADN. Y entonces llega el momento en el cual el niño que ha nacido de producto de la donación de ese hombre, producto del óvulo de ella, vaciándole el código genético y ella misma gestándolo, cuando nace ese niño, pues ese niño es una reproducción idéntica al donante. Y entonces lo que ocurre es que es idéntico físicamente, pero se diferencia en que no es el mismo concepto de pensar, porque eso es ambiental en muchos casos, etc. Entonces la novela, haciendo un poco de ficción, pues tratan de recondicionar todo eso, educándolo de la misma manera, etc. Entonces cuando el niño tiene 20 años y ella ya tiene 40, como las células proceden de un hombre adulto, es muy normal en las investigaciones que aún no están concluidas, de que esas células, al ser donadas por una persona adulta, evolucionen con más rapidez. Algo así pudo pasar también con la oveja Dolly, que se hizo prematuramente mayor. Claro, pero aquí vendríamos a lo clásico de los gemelos educados en distintas ciudades o en distintos países, que siempre se ha dicho que hay una conexión genética, que tal, de lo cual yo siempre he dicho que lo dudo y que además empírica y científicamente no está demostrado. Que evidentemente si tú dos gemelos los educas en países distintos, responderán a tipologías distintas, claro. Podrán tener, perdón, algunas incluso reacciones físicamente. Sí. Bueno, porque físicamente si tú te educas en España con la alimentación y el clima de España, o te vas a Asia con la alimentación y el clima de Asia, tendrás diferencias importantes. Evidentemente tu genética es la misma, pero estás comiendo distinto, estás con un clima distinto, quizás uno tenga más moreno, el otro sea más... Sí, pero bueno, eso son situaciones como modificar los ojos poniéndole unas lentillas de un color u otro. Pero me refiero que no serán idénticos al 100%, igual que si se educan en la misma ciudad, en el mismo país, con la misma alimentación, en el mismo clima. No sabría qué decir exactamente en esa situación, pero vaya, lo que sí está claro yo como psicólogo conductista tengo que defender que habría diferencias. Pues lo que sí está claro es que entre dos gotas de agua no hay más parecido que entre el clonado y el donante. Ahora, que si después lo llevamos a un sitio, con el tiempo se hace moreno, se pone gordo, se le cae el pelo, el otro lo conserva por la alimentación, lo que sea, pero serían las dos personas, digamos, como un calco. Solamente que al calco le vamos a modificar el dibujo, pero es el mismo calco. Y a nivel de personalidad, en la personalidad, y de educación, sí. Claro, eso va a influir. Por eso en la novela del amante clonado, ella, que ya tiene el 20, parece 40, y otra vez están aparentemente emparejados, ella es cuando ya inicia el tratar lo que digo en alguna referencia a la novela, cuando el hijo se convierte en amante y la madre en esposa. Claro, lo que no puede ocurrir, que es lo que creemos todos, o casi todos, que es la clonación, es que yo sé que me muero mañana y me clono para que mi hijo tenga un padre igual pasado mañana. No. Eso va a evolucionar igual que evoluciona la raza normalmente, es decir, necesita un tiempo del embarazo, de gestación, después de desarrollarse, etcétera. O sea, por lo pronto van a pasar, si hoy se hiciese el experimento, que hace falta desechar muchos experimentos, ¿eh? Antes lo estábamos comentando, y es que con la oveja Dolly, por ejemplo, se necesitaron pues a casi 300 intentos fallidos, es decir, 300 abortos. Y con el hombre es aún más complicado. Pero supongamos de que hoy se pudiese realizar esa clonación plenamente, pues aproximadamente dentro de 9 meses habría nacido el bebé. Y cuando el bebé tuviese la edad que fuese, pues sería el mismo en cuanto a la identidad, pero el parecido con el donante sería extremadamente asombroso. Pero con lo cual, la clonación en sí no tiene mucho sentido. Bueno, el sentido que tratan de aplicarle, vamos a ver, la clonación no la tendríamos que plantear desde muchas perspectivas. Estamos transgrediendo la naturaleza, no lo olvidemos. Vamos a ver, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la actual ley de adopción de homosexuales, por la cual se autoriza a que legalmente dos mujeres puedan ser la mamá y la mamá, o la mamá y el papá? Yo no voy a dar opiniones al respecto, porque no vengo aquí a opinar, sino a exponer. ¿Qué ocurriría, digo, si en lugar de ser por adopción fuese por la clonación y tuviese el niño dos mamás biológicas? ¿Qué ley podría ir contra la ley natural? Eso, sí, pero es muy complicado. De acuerdo, yo trato de ir a temas límites, pero doy un razonamiento. Si la clonación se lleva a cabo, eso es totalmente viable.
Claro. Totalmente. ¿Y qué ocurriría? Ya no estamos metiendo en un dilema ético, social, legal, lo que quiera decirme. Pero desde el punto de vista de la posibilidad, sí. ¿Para qué podría servir la clonación? También lo registro como otra posibilidad en las dos novelas estas del Retorno del caudillo. Bancos de órganos donde un corazón del donante, que es un clon, hacia la persona que lo ha donado, no ofrecería rechazos. Está inmunizado. Mientras que en un corazón de un trasplante normal sí que puede haber un rechazo, además de la dificultad. Entonces, vaya cogiendo. ¿Qué ocurriría si en otra de las novelas lo recojo? Un niño con 7 años tiene inclinaciones sexuales de adulto, le sale la barba y todo eso, por lo que hemos comentado antes, de que las células proceden de un adulto y se hace adulto antes de tiempo. ¿Cómo podría pensar y sentir un niño con 7, 8, 10 años que tuviese inclinaciones de adulto, que se sintiese desplazado de la sociedad? Una especie, sin llegar a la genialidad de la música de Mozart, pero un niño precoz, situado en medio del desierto, que para él sería la vida al verse sin saber cómo soportar toda esa experiencia. ¿Que son posibilidades? Claro, también la clonación es una posibilidad. Hoy no es realidad, pero dentro de poco va a serlo. Y todas estas posibilidades se pueden dar. ¿Y qué ocurriría si, como en el amante clonado, los sentimientos van hasta el límite de ya hacer un amor que llega hasta la locura y dice: mi vida ya es inútil y te quiero tanto que quiero que me la quites para que vuelvas a tenerme? Fíjense ustedes, telespectadores de Televisión de Castellón, que incluso yo, que no había estudiado el tema a fondo, pues me planteaba la problemática ética, pero sobre todo de consecuencias de la clonación directa, es decir, de que yo me fuera y me clonaran hoy, y esas son las consecuencias que puede tener. Evidentemente esta perspectiva yo no la tenía, y creo que la mayoría de ustedes tampoco la tenían. El hecho que nos acaba de plantear, imagínense ustedes, un crío de 7 años, pero con la emocionabilidad y con las tendencias a todos los niveles de un adulto de 30 o de 40 años. La verdad es que esto generaría un problema social de entorno y sobre todo una problemática personal muy importante al chaval, al infante, que no es infante, es un adulto en cuerpo de infante con experiencias de infante, es decir, no tendría las experiencias de un adulto, pero sí los conocimientos y las tendencias de este. Eso generaría una problemática importante. Desde luego, los psicólogos nos forraríamos con esto, está claro. Lo que pasa es que yo, fíjense, en esta sociedad que estamos viviendo, Ángel, yo me exacerbo, me altero, no excesivamente, ¿no? Pero me saca un poco de mis casillas el ver cómo el Estado nos manipula, cómo el Estado estamos entrando casi en una especie de dictadura camuflada, donde se nos obliga a ciertas cosas. Efectivamente, vamos a hablar de direccionismo. Y por ejemplo, pues nos dicen que no tenemos que correr a más de 120, que tenemos que llevar casco, que tenemos que llevar a los niños atados, que tenemos que... Yo es que con esto de la circulación tengo un problema especial y particular con el tema que nos están llevando, al tema del carnet de puntos, etcétera, etcétera, porque la verdad es que yo soy bastante distante de parte de la normativa que se está imponiendo, Pero bueno, están muy ocupados con todo esto, que bueno, que yo entiendo que lo harán por algo, aparte de por sacar dinero, por supuesto. Algo más tiene que haber de seguridad, supongo, habrá un trasfondo de eso, pero creo que el trasfondo más importante es el económico, por supuesto, para el Estado. Pero bueno, están ocupados en esto, están ocupados en la guerra de Irak, están ocupados, y resulta que están permitiendo que se esté estudiando con la clonación, que se estén, me imagino que invirtiendo miles y miles de millones de euros en todas estas investigaciones que se deben estar haciendo en distintas partes del mundo, imagino, desconozco el tema, pero que esta investigación, ese dinero que se podía revertir, igual que el dinero de la guerra, por supuesto, se podía revertir a toda esta gente que tiene hambre, y que sería un fin, yo digo que positivo, creo que nos está llevando o nos puede llevar a algo cuyas consecuencias, evidentemente, estamos viendo que pueden ser caóticas. Sí, vamos a ver. Sin ser tremendista, creo yo. Juan, yo diría una cosa. ¿De dónde procede? Hablamos de la sociedad de personas libres, pero una persona libre es la persona que piensa por sí mismo. Pero ¿cómo piensa uno por sí mismo? Cuando tiene formación para pensar. ¿Y cómo se adquiere la formación? Con la información. Luego la tríada información igual a formación, formación igual a opinión, hace un hombre libre, un hombre que sabe qué dice y el por qué lo dice. Yo me he propuesto con las novelas, al margen de tocar un tema límite, pero un tema que está ahí, repitamos, que la ciencia ficción tiene mucho de ciencia y de ficción, es cuestión de tiempo, y esas posibilidades y otras muchas bien se podrían dar. Recuerda lo que